Dios los bendiga, amados hermanos. Estamos en la segunda parte de este su maravilloso programa, Instituto Bíblico en Televisión. Quien les habla, el pastor Pedro Pablo, presidente del Ministerio Evangelista Internacional La Niña de tus Ojos. Es un placer enorme poder compartir con ustedes este maravilloso tiempo para dedicarle unos minutos para poder aprender cada vez más acerca de la palabra de Dios, acerca de la bendición de lo que representa tener una Biblia en nuestras manos. Un libro mundialmente conocido, pero que pocos saben comprender. Amén. Vamos a continuar, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de este su programa, Instituto Bíblico en Televisión. Recuerde que está usted a través de La Niña de tus Ojos TV. Amén. Bendiciones. Pues bien, amados hermanos, continuando con el tema que nos concierne en este estudio bíblico, estamos en el primer tema de lo que comprende el estudio del Pentateuco. Estamos haciendo hincapié en ese eslabón importante que escribe el profeta Moisés o el profeta Moshe. Amén. Es el libro del Bereshit, el libro del Génesis, y el tema que tenemos, que estamos tratando en este programa, es titulado de la siguiente manera: 7 días y 6 noches. Y estábamos analizando hasta este momento el capítulo 1 de este maravilloso compendio de estudio. Ahora bien, vamos a retornar un poco a donde estábamos al principio. Leamos con detenimiento en nuestras Biblias en esta parte del Bereshit, donde Dios decide que las aguas que estaban debajo de los cielos tenían que ser reunidas en un lugar específico. El lugar no lo describe el libro del Génesis, amén, sino que solamente da una vaga idea de un lugar desconocido. El lugar no se revela, no es revelado en este escrito. Ahora bien, donde en ese lugar se juntarían las aguas que estaban debajo de los cielos de las aguas que estaban encima de los cielos. Amén. Es en ese momento en que Dios, al juntar las aguas en ese lugar desconocido, es entonces que sucede algo que surge desde ese lugar desconocido. Reiteramos, valga la redundancia, desde la reunión de las aguas surge entonces lo seco. Posteriormente, Dios le da forma a ese aspecto de la creación. Dios toma la decisión, primeramente, antes que nada, Dios decide por su gran voluntad de dar nuevamente un nombre a algo que Dios había creado. Fue entonces que nuestro Dios Todopoderoso llamó a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas las llamó mares, y todo esto pasó a ser de gran agrado a Dios. Fue agradable para él haber creado lo seco. Eso es a lo que Dios llamó tierra. Y lo otro que había creado, la reunión de las aguas de debajo de la expansión, a lo cual lo llamó mares. Aleluya. Esto estamos hablando, haciendo hincapié en particular al libro del Génesis, capítulo 1, versos 9 y 10.
a pesar de que ya Dios había creado los cielos, la tierra y los mares, había algo que faltaba para completar esta fase de la creación. El Eterno necesitaba crear la parte que le daría belleza a la tierra. Entonces, Dios hizo surgir de la tierra hierba verde, donde a su vez esta hierba procedía de las entrañas de la tierra propiamente, pero producía semilla. Y de la semilla nacieron árboles, y los árboles dieron sus frutos, todo según su género y especie, donde tanto su semilla estuviera en el mismo árbol, así como en las flores. Ahora, fue allí que la tierra produjo hierba verde, hierba que según su especie y género daba sus semillas. Comenzaron a surgir árboles que tenían su semilla en él, según su género, y en el momento en que Dios creó todo esto e hizo que la tierra fuera productiva, tanto en hierba, árboles, semillas y frutos, todo esto fue agradable para Dios. Y así aconteció el tercer día de la creación. Génesis capítulo 1, verso del 11 al 3. Podemos ver el transcurrir de este estudio, en el transcurso de este estudio bíblico, a través del libro de Génesis o Bereshit. La forma tan precisa y perfecta en que Dios va creando todas las cosas, pero apenas había transcurrido el cuarto día de la creación. Ahora Dios tenía que continuar con el proceso que venía llevando, creando y colocando cada cosa en su lugar, simplemente poniendo y estableciendo un orden donde anteriormente todo era un solo desorden. Ahora Dios tenía que hacer que en la tierra y en las aguas hubieran seres vivientes, seres que serían creados por su propia mano, pensados cada uno con un propósito especial y totalmente distinto y definido. En ese momento nuestro Dios eterno ordenó y declaró con su boca que las aguas produjeran seres vivientes, aves que sobrevolaran sobre la tierra y se posaran, se pasearan libres por la extensa expansión del firmamento. Fue entonces que Dios crea, amén, que Dios crea las aves de los cielos, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se movía, los cuales fueron producidos por las aguas, en el caso de los monstruos marinos, y todo tipo de ser viviente. Había sido creado por Dios, había sido puesto por el Eterno en los fondos de los mares, según su género, según su especie. Toda ave que sobrevolaba en el firmamento había sido creado por Él. ¿De dónde salieron? No nos podemos explicar muchas veces. Él es quien decide, según su eterna voluntad, cómo hacer todas las cosas, ya que Él es el maestro y arquitecto de este mundo. Todo esto fue agradable al Dios eterno. Y en ese instante, Dios declara bendición sobre cada ser viviente, permitiéndole su reproducción, donde podrían ellos fructificarse y multiplicarse, y llenar las aguas en los mares. De igual manera, serían fructificadas y multiplicadas las aves en toda la tierra. Y he aquí surgió
de esta forma el día quinto de la creación. Génesis capítulo 1 del 20 al 23. De igual manera, Dios declaró con su boca ordenando que la tierra produjera seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales según su especie, y fue así que sucedió. Amén. Creó Dios entonces los animales de la tierra según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, siendo todo esto agradable al Dios eterno. Génesis capítulo 1 del 24 al 26. Ya el Dios eterno tenía creado y organizado todo este mundo y había completado su creación. Sin embargo, había algo que faltaba, muy importante. El Dios eterno tenía que crear a alguien para que lo representara dentro de toda su obra creativa. Amén. Fíjense qué curioso es esto. Aleluya. Él necesitaba de alguien que resguardara su creación. Alguien con quien Dios pudiera estar constantemente en contacto. Dios necesitaba de alguien en el que él pudiera confiar. Necesitaba depositar su confianza en ese alguien. Dios Todopoderoso, Yahweh Elohim, Jehová nuestro Dios, pensó entonces en crear a un ser viviente especial. Dios necesitaba de alguien que estuviera todo el tiempo en contacto con él. Amén. Dios necesitaba de alguien en quien depositar su entera confianza y que esa confianza fuera demostrada con lealtad. Fíjese ese detalle. Dios necesitaba confiar en alguien, pero que ese alguien le demostrara a Dios que él o ella era leal. Demostrara lealtad, con respeto, con obediencia, pero sobre todo con adoración al Eterno, ya que sería Dios Todopoderoso, su Creador y Padre. Amén. Fíjese lo importante aquí, la necesidad de Dios de culminar su obra, amén, de culminar su obra con el toque maestro, alguien en el cual él pudiera depositar su confianza, pero que a su vez de forma recíproca ese alguien demostrara lealtad, respeto, obediencia y sobre todo adoración al Eterno, porque el Dios Todopoderoso que lo había creado sería su Creador y Padre. Fue entonces que Dios declara con su boca que iba a crear al hombre. Y ese hombre que él le daría forma, sería creado conforme a su imagen y semejanza. Y Dios, al crear al hombre, este tendría un propósito especial dentro de la creación del Eterno, la cual era señorear sobre todo ser viviente que habitara en el mar, en los cielos y en la tierra. Cuando ya Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, los crea varón y hembra. El hombre gozaba de tener la bendición de Dios, permitiéndoles fructificarse y multiplicarse. El hombre sería el juez de la creación del Eterno. Es cuando en la palabra de Dios dice sojuzgadla. Nos habla entonces de que el hombre sería el juez y representante de Dios, aleluya, en la tierra. Génesis capítulo 1 del 26 al 28.
Ahora bien, para ir cerrando el estudio de este primer tema y continuando con el siguiente capítulo, les recuerdo, estamos en el capítulo número 1 del Bereshit, en el Génesis, el tema de este tiempo, de este momento que nos ha permitido el Señor, es titulado 7 días y 6 noches. En el capítulo 1 del libro del Génesis, primer libro del Pentateuco escrito por el profeta Moisés. Continuando con el tema, nuestro Dios dio provisión y mantención al hombre. La obra maestra que realizó el Eterno dentro de la creación. Dios le da al hombre toda planta verde que producía semilla y todo árbol que produce fruto. Y esto, amén, y esto sería para el hombre como prácticamente tener su alimento. Esto sería para el hombre tener su alimento. Ahora bien, luego Dios declara al hombre que toda bestia de la tierra y toda ave de los cielos y todo lo que se arrastra en la tierra sería para comer. Y todo esto, cuanto había sido creado por el Eterno, era agradable a él. Y así es que llega el sexto día de la creación de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro gran Maestro y Padre. Libro de Génesis, capítulo 1, del 29 al 31. De esta manera cerramos este primer capítulo del libro del Génesis y continuamos con el capítulo número 2. Amén. Dios los bendiga y los tenga siempre bajo la sombra de sus alas. Bendiciones. Continuamos, ahora sí, estamos en el mismo tema, en la segunda parte de este programa. 7 días y 6 noches. Y vamos a empezar a ahondar un poco más en el estudio y caemos haciendo énfasis en el capítulo 2 de este libro maravilloso del Bereshit. Por fin el Eterno termina su obra maestra llamada la creación. Y llega el día séptimo de la creación, vaya la redundancia. Según la Torá, o sea, el Pentateuco escrito por el profeta Moshe o Moisés, dice la palabra que el tiempo que necesitaba Dios para crear, organizar y establecer este mundo en el cual vivimos hoy en día fueron solamente 7 días. Pero hay algo que a mí en lo personal me llama poderosamente la atención. Y es que ya en este capítulo dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dice también que Dios, toda su obra la termina en el día séptimo. Dios bendice el día séptimo y descansó Dios de toda la obra que había hecho. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Lo interesante aquí es que podemos ver una creación que es creada por el maestro y arquitecto de este mundo. Amén. Yahweh Elohim, Jehová nuestro Dios. En solo 7 días, pero que no solamente Dios crea los cielos y la tierra, sino que también Dios crea un ejército de ellos, tal cual como lo describe literalmente la Torá, es en el libro del Bereshit. Amén. A lo que es lo mismo la palabra en Génesis capítulo 2. Este primer versículo de este capítulo nos revela de qué forma
forma fueron terminados los cielos, la tierra y el ejército de ellos. Nótese que la palabra dice el ejército de ellos. ¿Cuáles son los ellos que Dios crea? Cielo, primeramente, y tierra después. Veamos qué parte importante tiene estos ejércitos que crea Dios. Dios crea los cielos y la tierra y el ejército de ellos. Amén. Nótese que la palabra de Dios dice el ejército de ellos. Reitero. Lo cual a mí me dice que hay algo más que fue creado por Dios, que no es visible para nosotros como humanos, como hombres. Y eso que no podemos ver es el ejército de los cielos y el ejército de la tierra. Porque aquí no dice el ejército de Él, sino que nos dice literalmente el ejército de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los cielos y la tierra, como decíamos hace unos momentos. O sea, que hay dos ejércitos que fueron creados junto con los cielos y la tierra. Amén. Lo otro que nos dice la palabra aquí en Génesis capítulo 2, verso 2, es que Dios descansó de toda la obra que hizo, terminando esta obra maestra en el día séptimo de la creación. Es entonces que Yahweh Elohim, Jehová nuestro Dios, bendice el día séptimo porque ese día era el día más importante de la creación. Era el día en que se lograba terminar de poner orden y establecer las reglas naturales dentro de este mundo. Sin embargo, Dios todavía no había establecido su ley definitiva, ni definitivamente. Faltaba algo más por hacer. Y eso, amén, eso sucedería en los próximos días y durante el desarrollo del proceso de la creación.